Señor de Crevecoeur, interrumpió Quintín, mi familia. Callad, no estoy hablando de la familia, sino de categoría, fortuna, elevación, etcétera, que impone una distancia entre las diversas clases y categorías de las personas. En cuanto al nacimiento, todos los hombres descendieron de Adán y Eva. Señor conde, insistió Quintín, mis antecesores, los Durward de Glen Oakin. Bueno, si reclamáis un antepasado más lejano que Adán, me habéis vencido. Buenas tardes. Sujetó su caballo y esperó a la condesa, para quien sus insinuaciones y consejos, aunque bien intencionados, resultaron aún más desagradables que a Quintín, el cual, mientras cabalgaba, decía para sus adentros, insolente sin sentimientos, presumido, impertinente, ojalá que el primer arquero escocés que te apunte con su arcabuz no te deje escapar tan fácilmente como yo. Por la tarde llegaron a la ciudad de Charleroi, a orillas del Sambre, donde el conde de Crevecoeur había decidido dejar a la condesa Isabel, a quien los horrores y fatigas de la víspera, unidas a la jornada de 50 millas hecha en el día y a las diversas sensaciones que la matizaron, impedían que siguiera viajando sin peligro para su salud. El conde la dejó casi exhausta al cuidado de la abadesa del convento cisterciense, una noble dama emparentada con las familias de Crevecoeur y de Croche, y en cuya prudencia y bondad podía confiar. Crevecoeur mismo se detuvo solo para recomendar las mayores precauciones al gobernador de la pequeña guarnición borgoñona, destacada en aquel lugar, y le pidió también que montara una guardia de honor frente al convento durante la permanencia en este de la condesa Isabel de Croche, ostensiblemente para cuidar su seguridad, pero tal vez con el secreto propósito de evitar cualquier tentativa de fuga. Explicó sus recomendaciones diciendo que había oído vagos rumores sobre ciertos disturbios en el obispado de Lieja. Sin embargo, decidió ser el primero en llevar al duque Carlos la mala nueva de la insurrección y el asesinato del obispo con toda su horrible crudeza. Con ese propósito, después de procurarse caballos de refresco para él y su séquito, montó dispuesto a continuar su viaje hasta Perona sin detenerse a descansar, y al mismo tiempo que le dijo a Quintín Durward que tendría que acompañarlo, le pidió en broma disculpas por alejarlo de su hermosa compañía, y agregó que confiaba que para un escudero tan devoto resultaría más agradable un viaje nocturno a la luz de la luna que entregarse al sueño como un vulgar mortal. Quintín, bastante afligido ya por saber que debía separarse de Isabel, ardía en deseos de contestar a ese insulto con un reto al conde, pero comprendiendo que el conde se limitaría a reírse de su cólera y a despreciar su desafío, resolvió esperar que se le presentase la oportunidad de obtener satisfacciones de aquel orgulloso señor, que, si bien por motivos diferentes había terminado por hacérsele casi tan odioso como el mismo jabalí de las Ardenas, aceptó, pues, la indicación de Crevecoeur como algo que no se está en situación de rechazar, y siguieron en compañía con la mayor rapidez que les fue posible el camino de Charleroi a Perona. Capítulo 25. El huésped inesperado. No es perfecta la condición humana, en su trama hay siempre alguna grieta. He visto a un valiente huir del perro de un pastor, y a un sabio rebajarse de tal manera que de él se avergonzaban sus allegados, y vuestro astuto, vuestro sabio, él sobre todos, teje su red tan fina que termina por quedar preso en ella. De una antigua comedia. Quintín durante la primera parte del viaje nocturno tuvo que luchar con esa amargura del corazón que invade a los jóvenes cuando se separan, acaso para siempre, de la persona amada, mientras movidos por las urgencias del momento y a la impaciencia de Crevecoeur atravesaban rápidamente las ricas llanuras de Hainaut bajo la amable luz de una luna brillante, cuyos rayos plateados iluminaban campos ricos y extensos de pastoreo. Bosques y trigales advertían a los labradores aprovechando esa luz para levantar sus cosechas, pues tan industriosos eran ya en aquella época los flamencos. Bañaba asimismo con sus suaves resplandores ríos caudalosos, tranquilos y verdaderos conductores de fertilidad, en los que se veían blancas velas al servicio del comercio, que no amenazaban ni rocas ni torrentes, alumbraba aldeas industriosas y apacibles, cuya limpieza exterior hablaba del bienestar y la comodidad de sus habitantes. Se reflejaba en más de un castillo feudal de propiedad de varones o caballeros valientes, con su foso profundo que los circundaba, su patio almenado y sus altas torres, ya que los caballeros de Hainaut eran renombrados entre los nobles de Europa.
Y por último, su luz iluminaba a la distancia las torres gigantescas de más de un monasterio silencioso. No obstante, esas perspectivas tan variadas, diferentes de las tierras incultas y salvajes de su patria, no lograron distraer a Quintín de sus penas. En Charleroi había dejado su corazón y su cerebro bullía la única idea de que este viaje lo iba alejando de Isabel minuto a minuto. Su imaginación tendía a recordar cada una de las palabras de ella, cada una de las miradas que le dirigiera y, como sucede frecuentemente en estos casos, la impresión producida al recordar esos detalles era más fuerte aún que la misma realidad. Por último, cuando ya había pasado la hora fría de la medianoche, y a pesar de su amor y sus pesares, la extremada fatiga a que lograra sobreponerse en los 2 días precedentes empezó a producir en él un efecto que hasta entonces evitara gracias a su hábito de los ejercicios de toda clase, a su genio activo y a la singular vivacidad de su carácter. Sus sentidos extenuados y rendidos por el cansancio comenzaron a obedecer tan limitadamente a sus ideas que las visiones que se le presentaban iban deformando todo lo que transmitían sus órganos de la vista y del oído, casi totalmente embotados. Durward sabía tan solo que estaba despierto por los esfuerzos que, comprendiendo lo peligroso de su situación, hacía de vez en cuando para no caer en un sueño profundo. A veces la conciencia del peligro de ser desmontado o de que su caballo rodase provocaba en él una leve reacción, pero enseguida quedaban sus ojos oscurecidos por extrañas sombras de todas clases de colores mezclados y el hermoso paisaje bañado por la luna iba desapareciendo para él. Por último lo dominó de tal modo la fatiga que el conde de Crevecoeur, observando su estado, vióse en la necesidad de ordenar a 2 de sus hombres que se colocaran uno a cada lado de Durward para evitar el riesgo de que se cayera del caballo. Cuando por fin llegaron a la población de Landrecies, el conde, compadecido de aquel joven que pasara sin dormir la mayor parte de las 3 últimas noches, acordó para toda la comitiva un descanso de 4 horas para reposar y refrescarse. Hallábase Quintín sumido en un sueño profundo cuando lo despertó el son de la corneta del conde y los gritos de los furrieles. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, señores! ¡En viaje! ¡En viaje! A pesar de lo demasiado tempranas de aquellas voces, cuando se levantó era un hombre totalmente distinto del que se durmiera. Volvió a su espíritu renovado la confianza en él y su suerte. No pensó ya en su amor como en un sueño desesperado y fantástico, sino como una finalidad elevada y digna de imitarse, que mantendría en su corazón, aunque no esperara convertirla jamás en realidad, dadas las dificultades que lo asediaban. El timonel, pensaba, guía su nave por la estrella polar, aunque no espera llegar a poseerla. La memoria de Isabel de Croy habrá de hacer de mí un digno soldado, aunque no vuelva a verla jamás. Cuando llegue a sus oídos que un soldado escocés llamado Quintín Durward se distinguió en un combate encarnizado, dejó su cadáver en la brecha de una fortaleza, recordará al compañero de su viaje como alguien que hizo cuanto estuvo en su poder para evitar los lazos y desgracias que sobre ella se cernían, y tal vez honre su memoria con una lágrima y su sepultura con una flor. En esa forma viril de llevar su desgracia, Quintín se sintió más capaz de oír y contestar al conde Crevecoeur, que le hizo muchas bromas sobre su supuesta incapacidad para resistir la fatiga. El joven escocés siguió las bromas con tan buen humor y las respondió con tanto respeto y rapidez que su cambio, tanto de tono como de modales, hizo en el conde una impresión más favorable a la que mereciera durante la tarde anterior, cuando, encolerizado por el sentimiento de su situación, estaba unas veces callado y otras respondía con arrogancia. El veterano militar comenzó por fin a considerar a su joven compañero como un mozo simpático, de quien podría sacarse algo de provecho, y le dio a entender claramente que si renunciaba a su cargo en la Guardia de Francia, el conde podría darle colocación en la casa del duque de Borgoña en condiciones ventajosas y se ocuparía personalmente de hacerlo prosperar, y aunque Quintín, con las consiguientes demostraciones de gratitud, rechazó por el momento aquella proposición a la espera de poder darse cuenta de los motivos de queja que tuviera contra su amo, el rey no dejó por eso de continuar en muy buenos términos con el conde de Crevecoeur, quien, aunque muchas veces matizaba su grave expresión con una sonrisa ante las entusiastas ideas y la forma de manifestarlas del escocés, había dejado ya de hacerlo con el sarcasmo y la amargura de antes, y no pasaba de ser una demostración de buen humor. Así,
Viajando con armonía mucho mayor que la de la víspera, el pequeño grupo llegó a 2 millas de la fuerte y famosa ciudad de Perona, cerca de la cual acompañaba el ejército del duque de Borgoña, dispuesto, según se suponía, a invadir a Francia, y en oposición al cual Luis XI en persona organizaba fuerzas considerables cerca de San Magencio, con el fin de hacer entrar en razón a su poderoso vasallo. Perona, situada a orillas de un río caudaloso en un llano y rodeada por fuertes murallas y fosos profundos, ha sido en la antigüedad, como lo es ahora, una de las fortalezas más poderosas de Francia. El conde de Crèvecoeur, su séquito y su prisionero se acercaban a la fortaleza aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando, mientras cabalgaban a la sombra agradable de un gran bosque que se extiende al este del castillo, tropezaron con 2 hombres de alta condición, a juzgar por el número de sus acompañantes, vestidos con las ropas usadas entonces en tiempos de paz, y por los halcones que llevaban en la mano, y los galgos y podencos conducidos por los de su séquito, desprendíase que se hallaban entregados al deporte de la caza. Pero al divisar a Crèvecoeur, cuyos colores y armaduras conocían bien, abandonaron la persecución de una garza y se dirigieron hacia él al galope. Noticias, noticias, conde de Crèvecoeur, gritaron todos a un tiempo. ¿Traéis o recibid noticias? ¿O queréis que hagamos intercambio de ellas? Con mucho gusto aceptaría el intercambio, señores, dijo Crèvecoeur, después de saludarlos cortésmente, si supiera que tenéis noticias de tanta importancia como para compararlas con las mías. Ambos cazadores se sonrieron, y el de más edad, una agradable figura de noble, moreno y con esa expresión triste que algunas fisonomistas atribuyen al carácter melancólico y otros, como el escultor italiano, ante la cara de Carlos I, consideran un presagio de muerte trágica. Volviéndose hacia su compañero, le dijo: Crèvecoeur ha estado en Brabante, el país del comercio, y aprendió allí todas sus mañas. Nos será difícil hacer negocio ventajoso con él. Señores, dijo Crèvecoeur, al duque le corresponde en justicia la prioridad en mis informaciones, así como el señor percibe su derecho antes de que abra el mercado. Pero decidme, ¿vuestras noticias son tristes o alegres? La persona a la cual se dirigía era de aspecto inquieto y despejado, y la vivacidad de su mirada era atenuada por un gesto de gravedad y reflexión que se notaba en su boca y su labio superior. Toda su fisonomía indicaba al hombre que ve y juzga rápidamente, pero que es lento para tomar resoluciones o expresar su opinión. Era el famoso caballero de Genoa, hijo de Collard o Nicolás de Élite, conocido en la historia y entre los historiadores por el venerable nombre de Felipe de Comines, adicto entonces a la persona de Carlos el Temerario y uno de sus consejeros más apreciados. Repuso a las preguntas de Crèvecoeur respecto a la importancia de las noticias de que él y su compañero, el barón de Humbercourt, eran depositarios del siguiente modo: son, dijo, como los colores del arco iris, de los tintes más diversos, según el punto de vista desde el cual se los contemple, y según estén colocados contra una nube oscura o el cielo límpido. Arco iris semejante no ha sido visto en Francia o en Flandes desde que existió el arca de Noé. Mis noticias, replicó Crèvecoeur, son oscuras, espantosas y terribles en sí mismas, y además deben ser consideradas como el presagio de acontecimientos peores aún. Debemos abrir nuestras maletas, dijo Comines a su compañero, si no queremos que el mercado sea absorbido por los competidores, ya que nuestras noticias las conocen todo el mundo. En una palabra, Crèvecoeur, escuchad y maravillaos, el rey Luis está en Perona. ¿Qué? Dijo el conde asombrado. ¿Se ha retirado el duque sin presentar batalla? ¿Y vosotros permanecéis aquí con vuestras ropas de paz, estando la ciudad asaltada por los franceses? Pues no puedo creer que haya sido ocupada. No, por cierto, repuso de Humbercourt. Los estandartes de Borgoña no han retrocedido un solo pie. Con todo, el rey de Francia está aquí. Entonces habrá llegado Eduardo de Inglaterra por mar con sus arqueros y, como sus antepasados, ganado una segunda batalla de Poitiers. No, insistió Comines, no ha sido derribada una sola bandera francesa ni salió de Inglaterra un buque, pues Eduardo se divierte demasiado con las mujeres de sus ciudadanos de Londres para pensar en hacer el papel de príncipe negro. Oíd de una vez la extraordinaria verdad. Ya sabíais cuando salisteis de aquí que la conferencia entre los comisionados de Francia y Borgoña quedó suspendida, al parecer sin esperanzas de reconciliación. Es verdad, y no pensábamos en otra cosa que en la guerra.
Lo que vino después se parece en tal forma a un sueño, dijo Comens, que casi espero despertar. No hace más de un día que el duque protestó en el consejo tan furiosamente contra nuevas demoras que se resolvió a enviar un desafío al rey y avanzar inmediatamente sobre Francia.